El siguiente ponente es Alejandro del Moral, nos va a contar la expedición Aborigen Caminos del Guadiana. Él es educador ambiental y con estudios en antropología y es sin duda un apasionado de la naturaleza, es guía e intérprete en parques nacionales y en el año 2013 fundó la empresa especializada en ecoturismo responsable que se llama Caminos del Guadiana. Forma parte de ONGs al desarrollo y en el 2016, que es lo que nos va a contar ahora, capitaneó junto con el explorador Michael la expedición Aborigen Caminos del Guadiana, que recorrió navegando los más de 800 kilómetros del curso del Guadiana hasta su desembocadura en una balsa barca de Enea. Así que, Alejandro, cuando quieras. Siempre habíamos pensado que una expedición tenía que tener una carga tanto pedagógica como conservacionista importante. Y por lo tanto hubo un momento en el que decidimos hacer una expedición en uno de los lugares que fueran más cercanos a los sitios donde trabajábamos como educadores. Entonces decidimos descender el río Guadiana, pero de la forma más expedicionaria posible que se nos ocurriera. Entonces teníamos ante nosotros un río bastante interesante, ya que cruza gran parte de la península y que cruza también a Portugal y que tiene casi 900 kilómetros de recorrido y, por lo tanto, daba pie a hacer una expedición de una envergadura ya interesante. Y después de haberme criado pues, viendo las barcas de Totora y otras expediciones, pues pensábamos que la Enea, que es el material que nosotros tenemos aquí en las riberas, tiene también una alta flotabilidad, muy parecida a la que sería la Totora. Entonces decidimos, un equipo de gente, crear, basándonos en las formas de las protoembarcaciones de distintos lugares del mundo, decidimos crear esta embarcación muy pequeñita, son unos 3 metros más o menos de tamaño. No sé si conocéis la Enea. Es una planta de hoja ancha que arriba tiene un puro, que es uno de los elementos así más característicos y que aquí siempre se ha trabajado de forma tradicional pues, para hacer asientos, serijos, etc. Y probablemente para hacer embarcaciones, ya que demostramos, aunque es un poco spoiler, demostramos que era capaz de navegar al menos un mes. Entonces partimos desde Ruidera, que ya es parque natural y ya es un lugar que a nivel hidrogeológico es muy interesante del río Guadiana. Como veis, íbamos 2 personas en 2 embarcaciones distintas. Ahí veis un poco el tamaño. Y como decía al principio, la carga conservacionista de esta expedición era importante, ya que el Guadiana, desde hace ya más de 40 años, se encuentra en un estado de conservación muy malo, porque ese es el manantial, esos son los ojos del Guadiana. El Guadiana forma las lagunas de Ruidera, desaparece, se mete en el acuífero y vuelve a renacer, o debería volver a renacer, aquí en los ojos del Guadiana. Entonces, como os digo, fue una zona que aprovechamos también en la expedición para reivindicar su mal estado y para para unir y trasladar un saludo entre todos los pueblos ribereños, ya que pensábamos pues, que esa lucha común por el río pues, tenía que partir, como mínimo, conociéndonos entre todos los que vivimos en sus riberas. Atravesamos también el Parque Nacional de las Salas de Daimiel, pues, un momento también bastante importante, ¿no? Atravesar un parque nacional. Es una expedición en un río muy desnaturalizado ya, pero eso conlleva cosas que no te encuentras cuando estás en expediciones en otros países, te encuentras ciertas complicaciones, pero en un sitio así la complicación legal y administrativa fue una de las mayores. Atravesar un parque nacional en este país, atravesar parques naturales, etcétera, etcétera, fue bastante complejo. De hecho, la expedición empezó un poco un año antes, solo consiguiendo permisos para que 4 haces de lo que mal llamaban paja, pues consiguiéramos legalmente navegar hasta llegar al mar. Entonces, atravesamos el Parque Nacional, poniendo en valor todas las personas que aún viven en sus orillas y que son los que mantienen vivos el río, atravesando Ciudad Real, que está aquí gracias a tener al río Guadiana, donde pues, él tenía bastante importancia también el que nos recibiera la SAR, Manolo, que se ve fatal ahí la foto, pero él es. También aprovechamos, ya que íbamos a pasar tantos días, fueron unos 40 días en el entorno del río, pues para ir haciendo un control de calidades de agua, pues todas las mañanas, todas las tardes, y aprovechar también para que la carga científica de la expedición pues aportara la mayor cantidad de datos posibles.
A nivel etnográfico, todos los puentes que cruzan el río son también muy interesantes, desde puentes primitivos para contar ovejas, puentes en forma de embudo, son contaderos de ovejas, aquí cercanos a Ciudad Real, a puentes más modernos, a puentes en la desembocadura, que es puentes internacionales. Bueno, uno de los motivos fue ese. Y luego que todos los colegios ribereños también pudieran venir a acompañarnos en parte de la expedición. Normalmente estamos acostumbrados a que las expediciones suelen ser solitarias y, sin embargo, aquí queríamos que en todo momento mucha gente se sintiera partícipe de ella, porque era la forma de conocer el valor que tiene este río y, por lo tanto, la forma de que lo conservaran en el futuro. Sí que tiene zonas bastante salvajes, como son estas, donde te encuentras incomunicado por carretera, no hay cobertura con walkie, es difícil también tener asistencia, pero bueno, salimos adelante gracias a la gente del río. Cruza el Guadiana, tiene zonas muy tranquilas, pero también tiene grandes rápidos, como los del Estrecho, y que ponían a prueba que las embarcaciones pudieran aguantar e ir golpeándose continuamente contra las rocas, etc. Son rápidos, son bastante complicados, de hecho, por el caos de rocas que se origina allí. Está también muy cerca de aquí, está más o menos a 1 hora de distancia de Ciudad Real. Y luego lo gratificante que es que vuelve a abrirse el río y crea estas tablas donde encontramos vegetación como ese tipo de nenúfares que también ya quedan en muy pocos lugares del río Guadiana. Íbamos acampando en las orillas. Michael, mi compañero, está bastante especializado en el tema del bushcraft o de la supervivencia, así que pues siempre había un fuego y siempre había algo que echarse a la boca, y si no ya buscábamos a alguien. Y luego, muy interesante, el poder ir reparando la embarcación a lo largo que íbamos haciendo a lo largo de la expedición, ya que la materia prima pues, la encontrábamos en las propias orillas del río, era algo que siempre le dimos mucho valor y que siempre nos pareció también muy interesante. Ahí, como veis, después del paso del Estrecho, que insisto que fue el momento más duro de toda la expedición en cuanto a físicamente o la parte esa deportiva, la más complicada, pues pudimos repararlo. Luego el río sí que está domesticado a su máxima expresión, que es cuando llega a la zona de los pantanos más grandes de Europa. Los 2 pantanos más grandes de Europa pertenecen al Guadiana y están en esta zona una vez que entramos en la Comunidad Autónoma de Extremadura, que también, como os imagináis, en una embarcación que era similar a un colchón flotando, donde apenas podías controlarlo y donde la velocidad era mínima, atravesar estos grandes pantanos también fue de las cosas más complicadas y, de hecho, gran parte lo hicimos a pie, pues igual las mismas técnicas que se usan para tirineo, en nieve, etcétera, pues fuimos remolcando desde la orilla. Y si pasaba algún pescador y pegaba un tirón de las barcas con alguna barca a motor, pues también aprovechábamos y avanzábamos un poco, que a veces las horas corrían y son muy meandrosos los pantanos y, por lo tanto, son muchísimos kilómetros de costa. De hecho, en España, la comunidad autónoma con más kilómetros de costa es Extremadura, siendo una comunidad autónoma interior, por esta gran cantidad de pantanos. Otro de los grandes frenos que tuvo la expedición, frenos de esos que siempre dan gusanillo, ¿no? Siempre alegra encontrarte, ¿no? Porque es parte de la gracia de enfrentarte un poco a lo desconocido, fue la cantidad de camalote, una planta bueno, de origen extranjero que durante unos años ha estado invadiendo por completo el río Guadiana, lo que en algunos momentos impedía la navegación total, ¿no? Ya no solo o bien porque el camalote en algunas zonas flotaba más de medio metro sobre el agua, entonces era físicamente una barrera infranqueable, o porque las barreras para defenderse del camalote pues también eran bastante complicadas de pasar, porque son barreras flotantes y pasar eso era echar 1 hora hasta que podías pasar la barca por encima. Tuvo una parte mística, y es que a lo largo del río Guadiana, o sea, Guadiana, el río de Ana, el río de la diosa Ana, que nace en el lugar llamado Laminium, que sería la ciudad de las Lamias, pues a lo largo de todo el recorrido nos encontramos con un montón de sirenas. Desde Daimiel, una de las iglesias de Daimiel, mañana estaremos cerquita cuando los que os vengáis a hacer la visitilla por allí, y a lo largo del río Guadiana hay muchísimas representaciones de sirenas. Bueno, pues una cosa que fuimos haciendo también en la expedición fue pues documentándolas. Eso es Villanueva de la Serena, pero insisto que a lo largo del recorrido
Son muchas las sirenas que encontramos, tanto en la parte española, bueno, en castellano-manchega, extremeña, e incluso allí en la desembocadura, ya con las sirenas marinas. Es un río que atraviesa grandes poblaciones, como es Mérida o como es Badajoz, que siempre también es poner en valor el río en esas poblaciones. Siempre fuimos bastante bien recibidos, llevando esa carta a Puebla, ¿no? ese saludo entre todos los pueblos ribereños. Una mini curiosidad es que muchas veces, desde aquí hasta Badajoz, cuando decías que estabas haciendo el Guadiana entero, te decían, ¡ay, vais hasta Badajoz! Y es como, no, Badajoz es la mitad. Luego entra en Portugal y queda mucho más. Pero es que desde Badajoz, aguas abajo, y decías que venías desde el nacimiento del río, la gente te decía, venís desde Badajoz. Y es como, no, o sea, hemos estado como 15 días para llegar a Badajoz. Hay literalmente un corte cultural en el río que dificulta aún más que se proteja. La parte portuguesa, pues los molinos fue también una parte importante de la investigación, los tipos de barcas, o sea, intentamos que tuviera una carga etnográfica la expedición también importante, pues, todas las tipologías de barcas. Es un río muy cambiante, o sea, la orografía por la que pasa es bastante cambiante y, por lo tanto, las formas de navegación a lo largo del río también son bastante cambiantes. Yo me miro así el reloj de vez en cuando, pero no tengo ni idea de que ahora ha empezado, así que no sé... Vale, no sé. Me das un toque. De todas formas, voy más o menos rápido, estaremos aquí, o sea que luego podéis preguntar lo que queráis. Una cosa al ver esto, ese cambio que os decía, ¿no? De hasta Badajoz parece un río distinto, en el caso de Portugal pasaba también. Durante un tramo bastante largo el río es ribereño y tiene el ancho que tiene esta sala, ¿no? Por lo tanto, tienes Portugal relativamente cercana. Pues cuando hablabas con los pueblos españoles, parecía que todos estaban de espaldas al río y los comentarios eran, sí, pues es que ahí se ahogó mi tío, ¿no? O es que ahí no nos dejaban bañarnos porque era una zona pantanosa, no sé cuánto. Y cruzabas a la otra orilla y era al revés, ¿no? El pueblo abierto, incluso a nivel arquitectónico, abierto al río y todavía con temas mucho más desarrollados de pesca tradicional, o sea, poniendo en valor ser un pueblo ribereño, ¿no? Sin embargo, en España era como algo, no sé, como de peor calidad por ser un pueblo ribereño, más asociado al tema de paludismo, etcétera. Bueno, eso fue también complejo de ir asimilando y a la vez interesante. Y uno de los últimos lugares naturales por los que pasamos y los de a nivel tiene más de 3 metros de ancho, ¿no? Es que la foto engaña mucho al no haber podido tener una referencia. Aquí el Guadiana pasa de tener más de 30 metros de ancho de pronto a meterse en esos 3 metros y crear una verdadera lavadora preciosa. Se llama el Salto del Lobo, es en Portugal, Pulo do Lobo, porque sería el único sitio donde un lobo en muchos kilómetros podría pasar el Guadiana por esa estrechez natural, ese estrechamiento natural. Y luego, a nivel cultural, esta zona es interesantísima. Llegábamos a los pueblos, y por ejemplo, ese era Mértola, ese anterior, y podíamos visitar algún museo, un pueblo muy chiquitín, ¿no? ¿Y qué museo queréis visitar? ¿El Museo de Arte Romano, o el museo tal, o el museo...? Pues una auténtica maravilla. Pueblos muy bonitos. Y museos visitamos muchos y de muchos tipos, ¿no? El tema de la artesanía también fue uno de los ejes interesantes a lo largo de la expedición. Y ya llegas a un río totalmente distinto a como lo conocemos aquí, ¿no? Cada vez más ancho, un río navegado ya por grandes veleros. Esta es la zona que os digo que es fronteriza. Aquel pueblo es Portugal y este pueblo es España, que durante un fin de semana al año montan esa pasarela flotante que permite cruzar de un pueblo a otro, porque luego el resto del año no existe puente. Pueblos como Guerreros de Río, con una colección de barcos muy chula, y donde pusimos una vez más a prueba cómo sacar y meter la barca. Siempre era una odisea. La barca se iba cargando muchísimo bueno, ya habéis visto que tiene la popa recta, ¿no? Y la proa así puntiaguda, porque por las noches teníamos que ponerla de pie, ya que se iba cargando bastante de agua. Llevamos bastante serios un proyecto de arqueología experimental náutica con una gente del País Vasco, en la que pesábamos la barca siempre que podíamos y terminó duplicando su peso por la cantidad de agua que cogió, ¿no? Por lo tanto, el poderla sacar por las noches y que desaguara era importante. Es verdad que el río cada vez era más duro y, por lo tanto, que tuviera más calado y más pesada te daba también estabilidad,
pero había veces que la hacía imposible sacarla del agua. Bueno, el deterioro ya así de la parte final y luego, bueno, pues los últimos tramos hasta llegar al mar y esos momentos que todos conocéis, ¿no? Que no sabes si estás alegre que terminas o estás triste que terminas o tienes ese corazón roto, ¿no? del terminar un viaje, una expedición o cuando terminas cualquier cosa en la vida. Como veis, la cota de flotación, Michael, que pesa además unos cuantos kilos más que yo, la cota íbamos ya al límite. También es verdad que intentamos no meterle mucha más Enea para realmente comprobar la flotación, ya que nunca se había hecho algo así. Es la primera expedición que se hacía con ese tipo de planta y además tan larga. Entonces, ese es el final, cómo llegaron las embarcaciones. Pero bueno, aguantaron las dos. Y ahí se quedaron a la espera de que subiera la marea. Y ya que nosotros nos teníamos que volver a nuestra rutina y vida de trabajo y de día a día, pues por lo menos que cuando subiera la marea ya continuara hasta donde llegara, ¿no? Las primeras creencias de los viajes, bueno, ya lo conocéis esto, ¿no? De grandes viajes, muchas veces es por la presencia de una misma planta en dos países lejanos del mundo y que flotando en agua salada pues no podría haber llegado, ¿no? Entonces lo más probable es que la totora se llevara, pero plantada sobre una barca de totora, o en este caso la Enea, la llevaras plantada sobre una barca de Enea, ¿no? Porque era asegurarte el cuando llegaras tener. Hay un vídeo, es 1 minuto y medio, que siempre en vídeo se ve más chulo todo. Fuimos grabando durante toda la expedición, vino una empresa que se unió en el último momento a nosotros, porque en principio íbamos a hacer una grabación así más nuestra. Se unió una empresa que grabó con drones, con cámaras, lo grabó tan a lo bestia, que luego nunca llegaron a producir un documental una vez que terminamos, porque de cada momento había tantas tomas, había tantas horas de grabación que, bueno, les vino un poco... No les vino grande porque es que tenían cosas más grandes en realidad, pero es una pena, pero ese material está ahí. Si alguien sabe cómo darle salida, pues nosotros encantados, pero son muchísimas horas. Y de un momento del Guadiana muy importante porque las zonas que navegamos en los últimos 50 años han tenido agua solo 2 o 3 años. Entonces hay zonas navegables que no han vuelto a estar así. Y está todo, ¿no? Desde la construcción de las embarcaciones, todo con elementos que existieran, vamos, elementos primitivos. Por ejemplo, esa zona no ha vuelto a tener agua. Esa zona del Guadiana, la verdad es que fue un año muy especial. El carrizo y la Enea, cómo se comen el río. Esa es la zona del estrecho. Como os digo, es la parte así más salvaje del río, sin duda, y más complicada para la navegación, y en la que también estábamos más aislados. Y es simplemente el principio. Eso es lo único que tenemos editado, lo único que nos pasaron editados, ese mini taser, y ahí se quedó. Y nada, muchas gracias.